Muy buenas tardes, profesor. Soy Daniel Merchant y le voy a hablar acerca de las variables discretas. Para comenzar, me gustaría hablar acerca de lo que es una variable. Una variable es un valor o más bien un dato cuyo valor está representado o está determinado por diversos factores. ¿A qué me quiero referir con diversos factores? Bueno, las variables en realidad tienen una definición diferente dependiendo de la rama de las matemáticas de las que se esté tratando. Yo, por ejemplo, en mi área de físico-matemático tengo otra materia que es la de cálculo integral. En esta materia, una variable está determinada, está influida, por así decirlo, por una función. Entonces, si una variable es un dato cuyo valor está determinado por un factor, el valor de las variables, en este caso de cálculo integral, está determinada por la función, y la función sería el factor clave, el factor que influye. Entonces, ya dejando a un lado el cálculo integral, vamos a hablar acerca de las variables discretas, que son representadas, o más bien son trabajadas por la probabilidad y la estadística. Bueno, las variables discretas en sí, como toda variable, están representadas por factores numéricos, por valores numéricos, números. Las variables discretas son representadas por números, como otras variables. Pero, a diferencia de las variables continuas, de las que mi compañera Ana va a hablar más adelante, las variables discretas, digamos que solo aceptan un número estricto. Digamos que solo aceptan números con solo un decimal, números enteros. Una variable discreta no es discreta si es, por ejemplo, 2.30 y tantos, 5.80 y tantos. ¿Sabe? Un ejemplo de lo que no es una variable discreta puede ser, por ejemplo, el número de pesos, el promedio de pesos, por así decirlo, entre un número de personas, entre X número de personas. Supongamos que la persona más liviana pesa 50 kilos y la persona más pesada pesa 80 kilos. Entonces, entre esos números, esa media de pesos, van a haber valores decimales. Por ejemplo, esta persona pesa 77.5, esta otra pesa 53.2, esta 63.7, por así decirlo. Eso no es una variable discreta. Una variable discreta sería, por ejemplo, el número de monedas que están en un bolsillo, el número de baterías que ocupa un reloj. Un reloj también ocupa baterías. O un ejemplo un poco más tonto, un ejemplo, aunque sea un poco tonto, creo que podría explicarse bien, sería, por ejemplo, el número de pelos que tengo en mi bigote. Yo sé que han de ser como 5 nada más, pero supongamos, el número de vellos se puede calcular y se puede dar un número entero de vellos que tengo en el bigote. No pueden ser, tengo 30 punto y tantos. No se puede. ¿Por qué? Porque por muy pequeño que sea, ese también se tiene que contar como un número entero. No puede formar parte de una mitad, o no puede formar parte de un número decimal. No, cada uno cuenta. Y un ejemplo de variables continuas, aunque no me toque, pero quiero dejar en claro esto, es, por ejemplo, el número de grosor que tienen, o el número de, iba a decir altura, pero creo que también es grosor. El número de grosor, aparte de que está dado en milímetros, sería de
punto y tantos. Entonces, al tener punto decimal y además seguir con otros valores numéricos, una variable no, ese tipo de variable más bien no puede ser discreta. Una variable discreta nada más puede ser representada por números enteros. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y pasaremos con Ana para hablar acerca de las variables continuas. Bienvenidos, mi nombre es Ana Daniela Olmos Ramírez y les voy a exponer sobre variables continuas. Variables aleatorias, vamos a hablar en sí sobre las variables continuas, que es el conjunto de posibles valores no son numerables. Se pueden tomar todos los valores de un intervalo y son el resultado de medir. Aquí tenemos el ejemplo de esta figurita de un niñito gordito que dice cuánto pesa, un niño alto que dice cuánto mide y medir el tiempo, por ejemplo, el de un examen. ¿Cómo puedo saber que una variable es continua? Si puedes tomar cualquier valor de decimales, estaremos hablando de una variable continua. Ejemplo, temperatura registrada de una ciudad todos los días y podemos ver el ejemplo de 30 centígrados, 22 centígrados. Vida media de un auto y pueden variar de un año y medio, 3 años y medio, 5 años. Estatura de una persona. Puede medir 1.65, 1.70, 1.72. Un ejemplo son los ingresos mensuales que pueden variar de 1,000. Supongamos que en un trabajo te pagan 1,400, 1,350, entre otros, y aquí se ve la cantidad. Gastos mensuales en alimentos puede variar de 80, 90, 30.20 y así sucesivamente. Pesos de estaturas de estudiante de secundaria puede variar de 60, de 50.7. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por ver nuestro video. Adiós.